Mi nombre es Arturo Villarreal. Hoy, mientras estas palabras toman forma en los recovecos silenciosos y polvorientos de mi mente, tengo 68 años. La mayor parte de mi vida adulta, esa etapa que se supone define a un hombre, la pasé como el cerebro financiero, el contador escrupuloso y el jefe de logística del cártel de los Arellano Félix, el cártel de Tijuana. Para ellos, para ese clan de depredadores vestidos de seda y con el alma podrida por el poder, yo era simplemente el licenciado. No busquen mi rostro en las fotografías granuladas de los periódicos de los 80 y 90. No me van a ver en las crónicas de nota roja sosteniendo un cuerno de chivo bañado en oro o una escuadra con cachas de marfil. Mi arma, la que me hizo indispensable y, a la postre, me condenó, era una calculadora Hewlett-Packard y una libreta de contabilidad de doble entrada. Un libro que, en sus páginas silenciosas, contenía secretos que valían más que la vida de todos los sicarios que teníamos en nómina. Más que la de los comandantes de policía que comprábamos como si fueran ganado. Y la de los políticos que nos servían con una sonrisa servil en público y la mano extendida en privado. Ahora, mi vasto universo de números, poder y miedo se ha encogido a las dimensiones claustrofóbicas de este cubo de concreto. Estoy aquí, en la unidad de máxima seguridad administrativa de Florence, Colorado, el ADX, el Alcatraz de las Rocosas, el infierno de alta tecnología diseñado por hombres para castigar a otros hombres con el arma más cruel de todas, el tiempo y el silencio. Cumplo 2 cadenas perpetuas más 150 años por una letanía de crímenes que los fiscales gringos recitaron con una satisfacción casi pornográfica en la corte. Lavado de dinero a escala masiva. Conspiración para distribuir cocaína. Participación en la operación de una empresa criminal continua. Son muy específicos con sus sentencias, estos gringos, como si añadir décadas a la eternidad tuviera algún puto sentido. Básicamente, estoy enterrado en vida en esta tumba de 2 por 3 metros, donde el sol es un rumor lejano, una mancha pálida de 4 pulgadas en un tragaluz inalcanzable. Y el silencio es un castigo sónico que te carcome el cerebro, te deshace los recuerdos y los convierte en un zumbido constante. Aquí los días no tienen nombre. Se distinguen solo por la bandeja de comida que se desliza por la ranura de la puerta de acero. El desayuno, la comida, la cena. Esa es mi única brújula temporal en esta eternidad prefabricada. Y desde aquí, desde el fondo del abismo, desde la soledad más absoluta que un ser humano puede experimentar, he decidido hablar. Porque el silencio, que una vez fue mi escudo, mi herramienta y mi santuario, ya no me protege de nada. Y porque la verdad, la puta, corrosiva y jodida verdad, tiene que saberse antes de que mi nombre se disuelva por completo en el olvido, como la sal en el agua. Quiero que entiendan algo desde el principio. Todo lo que han leído en los libros, todo lo que han visto en esas series de televisión que glorifican nuestra miseria, con actores guapos y diálogos ingeniosos, esas narrativas pulcras y convenientes sobre la guerra de los cárteles en los 90, sobre la supuesta, la trágica, la conveniente confusión en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara aquel 24 de mayo de 1993. Es la mentira más grande, más sofisticada y mejor construida en la historia moderna de México. Una mentira que yo, Arturo Villarreal, el licenciado, ayudé a edificar con números, con logística y con mi silencio cómplice. El asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo no fue un error.
No fue una puta confusión en un tiroteo caótico entre nuestros muchachos y la gente del Chapo Guzmán. Fue una ejecución. Fría, precisa, calculada y ordenada, desde el poder más alto que se puedan imaginar. Un poder que no usa pistolas, sino teléfonos rojos y decretos presidenciales. El cardenal era el blanco. Siempre lo fue. Y yo sé por qué. Yo estuve en la reunión donde se cocinó su muerte. Yo cuadré las cuentas de esa operación como si fuera la compra de una flota de camiones. Yo pagué a los sicarios, a los federales corruptos del aeropuerto y a los políticos que al día siguiente salieron ante las cámaras con el rostro compungido a venderles al mundo la historia del fuego cruzado. Así que pónganse cómodos, si es que pueden. Porque les voy a contar cómo funciona el verdadero poder en un país comido por la corrupción hasta el tuétano. Les voy a contar quiénes son los verdaderos patrones. Y no son los narcos con sus cadenas de oro y sus botas de avestruz. Nosotros éramos, y siguen siendo, solo los perros de ataque. Los perros a los que se les azuza cuando hay que morder, y a los que se sacrifica sin pensarlo 2 veces cuando ya no sirven, cuando ladran demasiado o cuando saben demasiado. Y yo, el licenciado, fui el perro que aprendió a contar. Ese, y no otro, fue mi pecado original. Ustedes se preguntarán, con justa razón, ¿cómo un tipo con estudios, un contador público titulado con un despacho respetable en la zona Río de Tijuana, termina aquí? Como un hombre que pasaba sus días entre balances generales y declaraciones de impuestos para empresarios de la maquila, termina lavando cientos de millones de dólares para los hombres más sanguinarios de México. La respuesta fácil sería la ambición, la codicia. Pero eso es una simplificación, otra de las mentiras que nos contamos para dormir tranquilos. No fue la ambición, o al menos no al principio. Fue por algo mucho más primario y universal. Fue por miedo, un miedo visceral, helado, que te paraliza el alma y te obliga a redefinir todos tus principios morales en cuestión de segundos. Todo empezó con una auditoría que nunca debía haber hecho, para un cliente que nunca debía haber aceptado. Corría el año de 1987. El despacho Villarreal y Asociados iba viento en popa. Tenía una esposa maravillosa, Elena, y 2 hijos, Sofía de 8 y Mateo de 6. Recuerdo los fines de semana de carne asada en el patio trasero de nuestra casa en la colonia Cacho, con el olor a césped recién cortado, mezclándose con el del carbón y el sonido de las risas de mis hijos rebotando en las paredes. Una vida normal, predecible, burguesa. La vida que mis padres, gente de trabajo, soñaron para mí. El sueño mexicano hecho realidad, o al menos su versión fronteriza. Un día, a través de un cliente del sector inmobiliario al que le había ahorrado una fortuna en impuestos, me llegó una recomendación muy insistente. Un grupo de inversionistas del sector pesquero y de transporte. Necesitaban poner en orden sus finanzas, consolidar sus operaciones. Eran amables, casi corteses, vestidos con trajes caros de corte italiano y relojes que costaban más que mi coche. Hablaban de flotas atuneras, de rutas de exportación de mariscos a Estados Unidos, de bodegas en Otay. El nombre Arellano Félix, en ese entonces, no significaba para mí lo que significa hoy. Eran solo una familia rica y poderosa, más de las muchas que hay en Tijuana. Una ciudad construida sobre arenas movedizas de legalidad y conveniencia. El trabajo era simple al principio. Contabilidad creativa, le llamaba yo en mis momentos de cinismo. Ocultar ganancias, inflar gastos, crear deducciones fiscales donde no las había. Lo normal en el mundo de los negocios turbios, pero nada que me quitara el sueño. El problema
Mi maldición fue que soy bueno en mi trabajo, demasiado bueno. Mi mente está hecha para encontrar patrones, para ver la estructura oculta detrás de los números, para encontrar la lógica en el caos. Y empecé a ver cosas que no cuadraban ni con la contabilidad más creativa del mundo. Una noche, recuerdo el olor a café rancio y el zumbido de las luces fluorescentes en mi oficina vacía. Me topé con el primer hilo suelto. Una empresa llamada Congelados del Noroeste, que facturaba millones por servicios de refrigeración a otra empresa del grupo, Transportes Rápidos de la Frontera. Pero Congelados del Noroeste no tenía ni un solo camión frigorífico, ni una sola bodega registrada. Era un fantasma de papel, una cáscara vacía diseñada para mover dinero. Empecé a jalar de ese hilo, y la madeja se deshizo en mis manos. Vi flujos de efectivo descomunales, ríos de billetes de 20 y 50 dólares que aparecían de la nada y se justificaban como ventas al menudeo de toneladas de pescado que nunca existieron. Vi transferencias trianguladas a paraísos fiscales en Panamá, en las Islas Caimán, en Aruba. Vi la verdadera magnitud de la operación. Un océano de dinero sucio que yo apenas estaba empezando a mapear. Y en lugar de hacerme el pendejo, de cerrar los ojos y cobrar mi generoso cheque mensual, cometí el error de mi vida. Pregunté, lleno de una soberbia profesional que ahora me parece ridícula. Pedí una reunión con Benjamín, el mayor, el cerebro. Quería entender la estructura completa para optimizarla, para hacerla más eficiente y menos riesgosa ante una posible auditoría fiscal. ¡Qué iluso! Una tarde, estaba en mi oficina, absorto en unos libros dobles que eran una obra de arte del engaño, cuando la puerta se abrió sin que mi secretaria anunciara a nadie. Entraron dos hombres. No eran los inversionistas de traje. Eran tipos duros, con la piel curtida por el sol y la mirada vacía de los que han visto y hecho cosas que rompen el alma. No dijeron mucho. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que le partía la ceja en dos, puso un portafolio de piel sobre mi escritorio de caoba. Lo abrió con un movimiento lento y deliberado. No estaba lleno de documentos. Estaba lleno de fotografías a color, de 8x10, con una nitidez que me revolvió el estómago. En la primera, vi a Elena, mi esposa, saliendo del Calimax con las bolsas del mandado, mirando a los lados antes de cruzar la calle, con el sol de la tarde iluminando su cabello castaño. El fotógrafo había usado un teleobjetivo tan potente que podía ver el ligero fruncido de preocupación en su frente mientras buscaba su coche en el estacionamiento. En la siguiente, mis hijos, Sofía y Mateo, jugando en el tobogán del parque de la escuela, con un zoom que captaba el detalle del escudo del uniforme de Mateo. Una pequeña mancha de mostaza en la corbata. Sofía reía a carcajadas, con la boca abierta. Un instante de pura felicidad infantil congelado para siempre. Otra foto era de mi casa, tomada desde un auto estacionado enfrente, con la luz de nuestra sala encendida. Una silueta que era sin duda la mía leyendo el periódico, ajeno al mundo exterior. El otro hombre, un tipo delgado y de aspecto casi fantasmal al que después conocería como Fabián Martínez, el tiburón, uno de los sicarios más leales y psicópatas de Ramón Arellano, se acercó por detrás de mi silla. No hizo ruido, se movía como un espectro. Sentí su aliento frío en mi nuca, olía a tabaco barato y a algo metálico, como la sangre. Me susurró al oído. Su voz no era más que un siseo, un sonido helado que me paralizó por completo. Al patrón le gusta mucho su trabajo, licenciado.
Es usted muy detallista, un hombre que ve cosas que otros no ven, tanto que quiere que trabaje exclusivamente para nosotros. No se preocupe por su despacho, ya nos encargamos de él. A partir de mañana, su oficina está con nosotros. No fue una oferta de trabajo, fue una sentencia de esclavitud. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, viendo las luces de los coches pasar, sintiendo el peso de esas fotografías en mi alma. Abracé a mis hijos mientras dormían como si fuera la última vez, inhalando el olor de su pelo a champú de manzanilla, tratando de memorizar la sensación de sus cuerpos pequeños y cálidos contra el mío. Al día siguiente, llamé a mis socios y empleados y les dije que cerraba el despacho por motivos personales. Me convertí, oficialmente, en el esclavo financiero de una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta. El miedo, amigos míos, te hace hacer cosas que nunca creíste posibles. Te despoja de tu ética, de tus principios. Te convierte en un animal que solo busca sobrevivir un día más. Y yo sobreviví. Vaya que sí sobreviví. Me hice indispensable. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautismo de fuego, mi verdadera iniciación en ese infierno, no fue con una pistola. Fue con una maleta. Y no una, sino 20. Una semana después de mi contratación forzosa, sonó un teléfono encriptado que me habían dado. Un aparato pesado y negro que parecía un ladrillo. La voz al otro lado era la de Benjamín Arellano Félix, tan calmada y mesurada como siempre, lo que la hacía aún más aterradora. Me citó en una casa de seguridad en el Pedregal de Playas, una de las zonas ricas de Tijuana. Era una fortaleza de mal gusto, con muros de 5 metros, alambre de espino en la parte superior y cámaras que te seguían como ojos de buitre desde que ponías un pie en la calle. El aire olía a salitre del mar cercano y a la tensión de los hombres armados que vigilaban el perímetro. Eran jóvenes, la mayoría, con rostros imberbes pero con miradas viejas, muertos por dentro, sosteniendo sus rifles de asalto con una familiaridad inquietante. Nadie hablaba. Solo el crujido de sus botas sobre la grava rompía el silencio. Benjamín me recibió en una sala decorada con pieles de cebra en el suelo y muebles barrocos dorados que gritaban «Nuevo rico». No me ofreció de beber. Fue directo al grano. Me llevó por un pasillo hasta una puerta de acero en el sótano. La abrió y el olor me golpeó primero. Una mezcla abrumadora de humedad, concreto y el aroma inconfundible del papel, moneda viejo y usado. Ese olor a tinta, algodón y miles de manos sucias. La bodega tenía las paredes desnudas. En el centro del cuarto, iluminadas por un foco solitario que colgaba del techo y zumbaba como un insecto moribundo, había 20 maletas deportivas negras, abiertas. Estaban repletas de fajos de dólares americanos, perfectamente ordenados. Todos billetes de 20, 50 y 100. La imagen era tan obscena, tan irreal, que por un momento pensé que estaba soñando. La montaña de dinero parecía absorber la poca luz de la habitación. Un tesoro maldito en una cripta moderna. Licenciado, me dijo Benjamín, su voz sin inflexiones resonando en el pequeño espacio. Se acercó a una de las maletas y acarició los billetes como si fueran la piel de un amante. Esto es el resultado de una buena semana de trabajo. Tiene que estar limpio, depositado y disponible en varias cuentas en Estados Unidos para el viernes a mediodía. Son 30 millones de dólares. Hizo una pausa, mirándome fijamente a los ojos, evaluando mi reacción. Pude ver el reflejo del foco en sus pupilas oscuras. Esto es una prueba, Arturo. Quiero ver si es tan bueno como dicen sus papeles.
Si un solo billete se pierde, si una sola alerta se enciende en el sistema bancario del Tesoro gringo. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Simplemente ladeó la cabeza en dirección a la puerta, como si pudiera ver a través de las paredes, a través de la ciudad, hasta mi casa donde Elena preparaba la cena y Sofía hacía sus deberes. Su encantadora familia. Va a pagar por su error. ¿Entendido? Tenía 72 horas. Sentí que el aire se convertía en cemento en mis pulmones. La cabeza me daba vueltas. 30 millones. En efectivo. Era una prueba. Sabía, con una certeza absoluta, que si fallaba, no solo me matarían a mí, matarían todo lo que yo amaba, lenta y dolorosamente. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. Mi boca estaba tan seca como el desierto de Sonora. Esos 3 días fueron un descenso a una locura febril. Monté una oficina improvisada en una de las habitaciones de la casa de seguridad. No dormí. No comí. Sobreviví a base de café negro cargado y el pánico más puro que he sentido en mi vida. Mi mente, mi bendita y maldita mente de contador. Trabajaba a 1000 por hora, tejiendo una red de engaños a una escala que nunca había imaginado. Cada vez que el cansancio amenazaba con vencerme, veía las fotos de mis hijos en mi mente y la adrenalina volvía a inundar mi sistema. Veía el rostro de Sofía riendo en el tobogán y el miedo me daba un nuevo latigazo de energía. Moví hilos. Llamé a contactos turbios que había hecho a lo largo de los años. Gente que sabía cómo mover dinero sin hacer preguntas. Dueños de casas de cambio en la Avenida Revolución. Gerentes de bancos con deudas de juego en caliente. Necesito un favor grande, Ricardo. Y es para allá. Le decía a uno por teléfono, con la voz baja y apremiante, encerrado en un armario para que los guardias no me oyeran. No preguntes, solo dime cuánto puedes mover por hora sin que salten las alarmas. Habrá un 10% para ti. La codicia, aprendí rápidamente, es un lubricante social muy efectivo. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. ¿10%? Arturo, ¿en qué diablos te metiste? No quieres saberlo, Ricardo. Solo dime si estás dentro o fuera. Si estás fuera, olvídame. Pero te aviso, esta gente no olvida. Hubo un silencio. Estoy dentro, dijo finalmente. Creé una estructura financiera efímera, una telaraña diseñada para desaparecer en cuanto el dinero la cruzara. Fundé sobre el papel una docena de empresas de importación y exportación de mariscos, de textiles, de partes automotrices. Nombres como Mariscos del Pacífico C.A. de C.B. o Textiles de Baja California. Movilicé a un ejército de pitufos, un término que aprendí esa misma semana. Docenas de personas, estudiantes, amas de casa, desempleados, a quienes se les pagaba una comisión por ir a las casas de cambio y bancos en San Isidro, Chula Vista y San Diego, y depositar cantidades justo por debajo del umbral de los $10,000 que activa las alarmas del Departamento del Tesoro. 9,500 por aquí, 9,800 por allá. Cientos de transacciones pequeñas que se sumaban a un todo gigantesco. Coordinaba todo desde 3 teléfonos distintos, con un mapa de San Diego en la pared lleno de chinchetas marcando los bancos. Tenía a un joven, Chuy, un chico listo de la Colonia Libertad, coordinando a los pitufos en un McDonald's de San Isidro. Le llamaba cada 30 minutos. Chuy, ¿cómo vamos? ¿Algún problema? Su voz siempre sonaba nerviosa. Todo bien, Lick, pero los cajeros del Bank of America de la H Street ya nos están mirando raro. Una señora ya preguntó por qué vienen tantos de Tijuana con fajos de billetes.
Mándalos a otro lado. Vayan a los Wells Fargo de National City y diles que se cambien de camisa, que no parezcan un puto equipo, que compren un refresco, que actúen normal, que no la caguen, Chuy, por lo que más quieras. Realicé transferencias electrónicas fraccionadas, triangulaciones con bancos pantalla en el Caribe para despistar el origen de los fondos. Fue una sinfonía de crimen de cuello blanco, una obra maestra de la logística financiera ejecutada bajo una presión insoportable. En un momento, Ricardo, el gerente de banco en Chula Vista, me llamó. Su voz un susurro aterrorizado. Arturo, la Reserva Federal está haciendo preguntas. Uno de mis cajeros se equivocó y metió un depósito de 10.200. Se encendió una luz roja en el sistema. Me van a joder, Arturo. Sentí que el corazón se me detenía. Por un instante, el rostro de mi hijo Mateo apareció en mi mente, sonriendo. El sudor frío me empapó la camisa. Cálmate, pendejo. Le sisé al teléfono. Mi propia voz, sonando extraña a mis oídos, dura, como la de ellos. Diles que fue un error de dedo, que ya lo corregiste. Manda el reporte de corrección ahora mismo. Y dile a tu cajero que se tome unas vacaciones muy largas, a Cancún. Yo las pago. Y Ricardo, más te vale que lo arregles, porque si caes tú, no vas a caer solo. El viernes por la mañana, a las 10, los 30 millones de dólares estaban depositados, limpios y disponibles, en 15 cuentas diferentes controladas por ellos en California, Nevada y Arizona. Tenía los ojos rojos, me temblaban las manos y olía a sudor rancio de 3 días. Mi cuerpo era un manojo de nervios, vibrando con cafeína y terror. Cogí el teléfono encriptado con manos temblorosas y llamé a Benjamín. Solo le dije 2 frases. El trabajo está hecho, señor. Los fondos están disponibles. Hubo un silencio al otro lado de la línea que se me antojó eterno. Podía oír su respiración calmada. Luego, escuché su voz, desprovista de emoción. Bienvenido a la familia, licenciado. En ese momento no sentí alivio. Sentí el chasquido metálico de los grilletes cerrándose en mis muñecas para siempre. Había demostrado mi valor, y al hacerlo, me había encadenado a ellos. Ya no era Arturo Villarreal, el contador secuestrado. Era el licenciado, una pieza clave y valiosa en su engranaje infernal. Episodio 2. La revelación. Mi ascensión dentro de la organización fue vertiginosa. Pasé de ser el contador aterrorizado a ser el estratega, el consejero. Me convertí en el ministro de finanzas de un narcoestado. Benjamín confiaba en mi mente. Me consultaba sobre inversiones, sobre la diversificación del negocio. Ramón, el hermano violento, impulsivo y sanguinario, me respetaba a su manera. Me respetaba porque yo era el que hacía posible sus caprichos. El que convertía sus deseos brutales en operaciones logísticas eficientes. Yo era el que conseguía las armas más sofisticadas en el mercado negro. El que pagaba la abultada nómina de los sicarios puntualmente cada quincena. El que organizaba la intrincada logística para mover toneladas de cocaína desde los laboratorios de Colombia hasta las narices de los gringos en Los Ángeles y Chicago. Fue durante este tiempo, en la cima de mi poder dentro de ese mundo, que tuve mi gran revelación. El momento en que la venda se cayó de mis ojos y entendí el verdadero juego. La gente, la prensa, los gobiernos. Todos creen que los cárteles son organizaciones independientes que luchan contra el Estado. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué cuento de hadas tan conveniente! Los cárteles son herramientas. Instrumentos de un poder mucho más oscuro, mucho más profundo y sistémico. Un poder que se esconde a plena vista. El descubrimiento no fue un solo evento.
sino una serie de piezas que fueron encajando lentamente. Primero fueron los pagos, cada mes, una parte significativa de las ganancias, un porcentaje fijo que Benjamín llamaba el impuesto de la tranquilidad. Se separaba. Yo era el encargado de mover ese dinero. No iba a cuentas de los Arellano. Iba a una serie de fideicomisos y cuentas numeradas en Suiza y Andorra. Cuentas cuyos beneficiarios finales eran nombres que yo reconocía de los periódicos. Políticos de alto nivel, generales del ejército, directores de agencias de seguridad. Al principio, pensé que eran sobornos, el costo de hacer negocios. Pero la escala era demasiado grande, demasiado sistemática. Un día, revisando los libros, encontré una serie de pagos a una empresa constructora fantasma que, investigando un poco, descubrí que era propiedad del cuñado de un secretario de Estado. Estaban construyendo un país entero con nuestro dinero. La escena que lo aclaró todo, el momento que conectó todos los puntos con una claridad brutal, ocurrió una tarde de otoño. Benjamín me llamó. Licenciado, haga una maleta para 2 días. Vamos a la Ciudad de México, una reunión importante. No dio más detalles. La paranoia se apoderó de mí. ¿Era una trampa? ¿Había cometido algún error? El viaje en el jet privado fue en un silencio tenso. Al aterrizar en Toluca, no pasamos por los canales normales. Nos recogió un convoy de Suburbans negras con vidrios polarizados, sin placas, escoltadas por vehículos que parecían oficiales, pero no lo eran. Nos llevaron a un rancho espectacular en las afueras de la ciudad. Un lugar con caballerizas de caballos pura sangre, un lago artificial y un campo de golf privado. La seguridad era extrema, mucho más de lo que jamás había visto en Tijuana. Hombres con trajes y audífonos, con la disciplina y el porte de guardias presidenciales. Estábamos Benjamín, Ramón y yo en una terraza con vistas al valle. Esperábamos a unos socios importantes. Por el nivel de seguridad, el despliegue de hombres de Ramón en el perímetro, pensé que serían los hermanos Rodríguez Orejuela, del Cártel de Cali. Pero no. El zumbido de un helicóptero se hizo cada vez más fuerte hasta que un Black Hawk del ejército mexicano, con las insignias oficiales, aterrizó en el césped perfectamente cuidado del jardín. De él bajaron 2 hombres. Uno era un general de división del Estado Mayor presencial, con el pecho lleno de medallas y un aura de autoridad absoluta. El otro era un subsecretario de Gobernación, un hombre elegante, de hablar pausado, con línea directa al presidente de la República. No hubo saludos cordiales ni abrazos. Se sentaron a la mesa de teca donde los esperábamos, y el general, sin preámbulos, puso un mapa de México sobre ella. No nos hablaron como a socios. Nos hablaron como a empleados a los que se les da una orden. La plaza de Juárez se está calentando demasiado, dijo el general, con una voz de mando que no admitía réplica. Su mirada era de acero. Amado Carrillo, el Señor de los cielos, se está expandiendo sin control. Se está volviendo arrogante y está afectando el equilibrio. No responde a las llamadas. Necesitamos que le pongan un freno. Ramón, siempre impulsivo, comenzó a decir algo. Nosotros podemos... Pero una mirada de Benjamín lo silenció. El subsecretario tomó la palabra con una voz suave y venenosa, como la seda envolviendo una navaja. Se trata de regulación de mercado, señores. Amado no está respetando los acuerdos. Se está quedando con un porcentaje mayor del acordado y está abriendo rutas no autorizadas. Está alterando el ecosistema. Queremos que le peguen aquí, aquí y aquí, dijo, señalando con un dedo enguantado,
puntos específicos en el mapa que correspondían a rutas de trasiego en Chihuahua y Sonora. Interrumpan sus rutas. Quítenle un par de cargamentos grandes. Generen caos. Háganle saber quién manda. Nosotros nos encargaremos de que el Ejército y la Policía Federal miren para otro lado en Tijuana y les daremos vía libre por la frontera de Sonora durante el próximo mes para que recuperen la inversión. Considérenlo un bono por sus servicios. Benjamín solo asentía, con la mirada fija en el mapa, como un estudiante obediente. Ramón apretaba los puños bajo la mesa. Su rostro era una máscara de furia contenida por la humillación de recibir órdenes, pero sin atreverse a decir una sola palabra. Yo estaba helado. En ese momento lo comprendí todo. No éramos un imperio, éramos una franquicia. El gobierno no nos combatía, nos administraba, regulaba el mercado de la droga como quien regula el precio del maíz. Decidía quién subía, quién bajaba, quién vivía y quién moría. La famosa guerra contra el narco era la farsa más grande de todas. Era una guerra de facciones del mismo poder, usando a los cárteles como sus ejércitos privados para mantener el equilibrio y asegurar que el negocio fluyera sin problemas. El dinero que yo lavaba no solo era para financiar los lujos de los Arellano. Una parte importante, ese impuesto, iba hacia arriba. Financiaba campañas políticas, enriquecía a generales, a jueces, a gobernadores. Éramos la caja chica, la fuente de financiamiento ilícito de la corrupción sistémica de México. Esa revelación me cambió para siempre. Me quitó cualquier ilusión de poder que pudiera tener. Éramos peones caros en un tablero de ajedrez inmenso, y los jugadores reales vestían uniformes militares y trajes de diseñador, y despachaban desde Los Pinos. Episodio 3. El arquitecto del terror. Mi trabajo se volvió más complejo y mucho más sucio. Ya no solo se trataba de mover dinero. Me convertí en el hombre de confianza para las operaciones especiales. Me transformé en el solucionador de problemas imposibles. Si había que comprar a un magistrado de un tribunal federal para que liberara a uno de nuestros lugartenientes, yo hacía el contacto a través de un intermediario y entregaba el maletín con los millones de dólares. Si había que conseguir los planos de una prisión de máxima seguridad para planear una fuga, yo movía los hilos con mis contactos en la Secretaría de Gobernación. Si había que sacar a un sicario herido de gravedad del país para que lo atendieran en un hospital privado en Houston sin hacer preguntas, yo organizaba el transporte en una ambulancia aérea y las identidades falsas. Recuerdo vívidamente una misión que ilustra perfectamente la locura de mi nueva vida. Ramón quería eliminar a un comandante de la Policía Judicial en Mazatlán que no quería cooperar. Un hombre honesto, un suicida en ese mundo. Pero no quería un simple asesinato. Quería enviar un mensaje de terror que resonara en todo el país. Un mensaje que dijera: nadie, absolutamente nadie, está fuera de nuestro alcance. Una noche me llamó a su oficina. Un cuarto lleno de cabezas de animales disecados. Olía a whisky caro y a pólvora. «Licenciado», dijo, mientras pulía un rifle de asalto con un paño, «quiero que el comandante Ochoa desaparezca del mapa. Pero quiero que sea un espectáculo. Quiero que sus putos coches blindados parezcan latas de sardina abiertas. Consígueme algo grande». Le pregunté qué tenía en mente. Se rió, una risa gutural y cruel. «He oído que los gringos usan unos tubos que disparan cohetes y que pueden volar un tanque. Consígueme uno de esos». Se refería a un lanzacohetes antitanque AT-4, un arma de guerra de un solo uso de fabricación sueca. Una tarea demencial. Empecé mi trabajo. A través de una red de contactos,
llegué a un ex-boina verde resentido que vivía en un remolque en el desierto de Arizona. La negociación fue por teléfono, usando un lenguaje en clave que habíamos desarrollado. Necesito una herramienta de perforación de alta potencia para un trabajo de minería, modelo sueco, le dije. Hubo un silencio en la línea, solo el sonido de estática. Esa herramienta es una pieza de museo, respondió él, su voz rasposa por el whisky y los cigarrillos. No se fabrica para civiles, y conseguirla cuesta mucho. El precio no es problema, la discreción sí lo es, respondí. Ese equipo es caro y difícil de transportar. Cuesta $100,000 por adelantado, y otros 50 por el transporte a la frontera. Organicé el pago a través de una serie de transferencias a una cuenta en las Bahamas. Una de las transferencias, de $20,000, fue marcada por el sistema del banco. Tuve que pasar una noche entera creando una coartada, falsificando facturas de una empresa de yates para justificar el pago como un depósito para un motor nuevo. Luego vino la logística del cruce. Era imposible pasar el arma completa. Hice que la desarmaran y la cruzaran pieza por pieza, escondida en los tanques de gas modificados de varias camionetas pick-up que cruzaban por Nogales en días diferentes. El tubo principal iba oculto dentro de un cargamento de tubos de PVC para construcción. El mecanismo de disparo, dentro de una radio vieja. El cohete, dentro de un tanque de oxígeno falso. Uno de los conductores, un joven llamado Lalo, me llamó desde un teléfono público en la frontera, aterrorizado. Su voz era un hilo tembloroso. Licenciado, el agente de aduanas me está mirando mucho la camioneta. Quiere pasar al perro. El perro está ladrando, licenciado. Me van a descubrir. Mi sangre se heló. El fracaso no era una opción. Tranquilo, Lalo, le dije, tratando de que mi voz sonara calmada y autoritaria. El perro está entrenado para buscar droga, no metal. Los tubos están limpios. Dale los $200 que te di para emergencias. Dile que es para la soda de su jefe. Sonríe. No sudes. Mírale a los ojos. Eres un simple plomero. ¿Me oyes? Un puto plomero que va a ver a su prima. Escuché cómo hablaba con el agente. La espera fue la más larga de mi vida. Finalmente, oí su voz de nuevo, llena de alivio. Ya pasé, Lick. Ya pasé. Coordiné la entrega de las piezas en un taller mecánico en Culiacán, donde uno de nuestros armeros lo volvió a ensamblar. Luego, organicé el transporte del arma y del equipo de sicarios a Mazatlán. Fabián, el tiburón Martínez, lideraba la célula. Me reuní con él en una casa de seguridad. El tiburón era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos lo decían todo. Eran ojos de depredador, fríos y vacíos. Le entregué un mapa de la ciudad, marcando la ruta habitual del convoy del comandante. Aquí, le dije señalando una avenida ancha con poco tráfico a las 7 de la mañana. Es el punto ideal. Tienen una vía de escape directa hacia la autopista. No habrá civiles a esa hora. Él solo asintió, estudiando el mapa con una intensidad aterradora. No preguntó nada sobre el arma, solo la quería lista. Tomó el tubo del AT4, lo sopesó en sus manos. Que funcione, fue todo lo que dijo. 2 días después, estaba en mi oficina en Tijuana cuando sonó el teléfono. Era Benjamín. Pon las noticias, me dijo. Encendí la televisión. Las imágenes eran apocalípticas. El convoy blindado del comandante Ochoa estaba completamente destruido, reducido a un amasijo de hierros humeantes en medio de la avenida. El reportero hablaba de una explosión de origen desconocido y de un ataque de una violencia sin precedentes.
Nadie entendía qué había pasado. Parecía una zona de guerra de Beirut. Benjamín me felicitó por mi eficiencia. Ramón me llamó después, eufórico, y se rió a carcajadas. ¿Viste eso, Lick? ¡Pum! Como en las películas. Yo colgué el teléfono y sentí un vacío helado y nauseabundo en el estómago. Había visto las fotos del arma en Arizona. Había movido el dinero. Había calmado al conductor asustado. Había planeado la ruta. Había coordinado cada paso. Yo, Arturo Villarreal, el contador, me había convertido en un facilitador de la muerte. Un arquitecto del terror. Me había deshumanizado por completo. Mi mente se había convertido en una fortaleza de cifras y cálculos para no sentir, para no pensar en el horror que estaba administrando. Era un mecanismo de supervivencia. Y funcionó, por un tiempo. Pero todo, absolutamente todo, tiene un límite. Episodio 4. La culminación. La culminación de mi carrera en el infierno. El epicentro de toda esta confesión, el acto que selló mi destino y el de muchos otros, llegó en la primavera de 1993. La tensión entre nosotros, el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor El Güero Palma, estaba en su punto más alto. Era una guerra abierta, sangrienta, por las plazas, por las rutas, por el control de la frontera. Pero eso, como ya había descubierto, era solo el ruido de fondo, la música incidental de una obra mucho más siniestra. Un día de abril, Benjamín me convocó a una reunión de máxima urgencia en un penthouse en Polanco, en la Ciudad de México. Era un lugar ultra seguro, propiedad de uno de nuestros socios en el gobierno. Cuando llegué, el ambiente era pesado, denso. Estaban los hermanos, Benjamín y Ramón, y el hombre que había conocido meses atrás en el rancho, el subsecretario de Gobernación. El aire olía a ozono, como antes de una tormenta eléctrica. No había sonrisas, no había tragos de coñac. Solo una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. El político fue directo al grano, sin rodeos. Tenemos un problema grave, dijo, mientras encendía un puro cubano con parsimonia. Se llama Posadas Ocampo. El nombre me sonó de inmediato. Era el arzobispo de Guadalajara y cardenal de la Iglesia Católica. Una figura pública muy respetada y poderosa. El cardenal, continuó el hombre, expulsando una nube de humo azul, ha estado muy hablador últimamente. Demasiado. Se ha reunido con gente que no debe. Ha hecho preguntas incómodas. Dice que tiene pruebas, un expediente. Hizo una pausa dramática, dándole una calada profunda a su puro. Un expediente que detalla las conexiones de ciertos miembros del gabinete presidencial, de altos mandos del ejército, y de ustedes, con el tráfico de drogas a gran escala. Nombres, fechas, rutas de lavado de dinero, cuentas en el extranjero. Todo. Al parecer, su intención es entregárselo en mano al nuncio apostólico, Girolamo Prigione, en su próxima visita a Guadalajara, para que ese expediente llegue directamente al Vaticano y de ahí a la prensa internacional. Benjamín palideció visiblemente. Ramón apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude oír el crujido de sus dientes. Yo sentí un escalofrío glacial recorrer mi espalda. Aquello no era un problema. Era una bomba atómica que podía hacer volar por los aires todo el sistema. Ese expediente no puede salir de México, dijo el subsecretario con una frialdad absoluta, como si hablara del precio del petróleo. Ese hombre se ha convertido en una amenaza para la estabilidad del país. Y entonces soltó la frase que selló el destino del cardenal y el nuestro.
Hay que silenciarlo, de forma definitiva. Y tiene que parecer un accidente, una confusión. La guerra que tienen ustedes con el Chapo es la coartada perfecta. Necesitamos que parezca que el cardenal quedó atrapado, por mala suerte, en medio de un fuego cruzado entre ustedes y la gente de Guzmán. No dijo, mátenlo. Los hombres de ese nivel de poder nunca usan palabras tan vulgares. Pero la orden era inequívoca, cristalina. Benjamín miró al político, luego a Ramón y finalmente a mí. Solo asintió una vez. El pacto estaba sellado. Mi trabajo, mi maldito y detallado trabajo, fue planearlo todo. Fui el productor de esa obra de teatro macabra. Durante las siguientes semanas, trabajé día y noche. La operación era de una complejidad quirúrgica. Primero, la inteligencia. Necesitábamos saber cada movimiento del cardenal y del Chapo. Teníamos informantes dentro del equipo de seguridad de Guzmán y, aunque cueste creerlo, en el arzobispado de Guadalajara. Supimos que el 24 de mayo, el Chapo estaría en el aeropuerto de Guadalajara para tomar un vuelo privado. Y supimos que, casi a la misma hora, el cardenal Posadas Ocampo llegaría al aeropuerto en su gran marquís blanco para recoger personalmente al nuncio apostólico. Era el escenario perfecto. Segundo, el equipo. Ramón seleccionó a sus mejores gatilleros, la gente de David Barrón Corona, el CH, y de Fabián el Tiburón Martínez. Más de 20 hombres armados hasta los dientes, con rifles de asalto AK-47 y AR-15. Yo me encargué de toda la logística. Conseguí los vehículos, una flotilla de autos que clonamos con placas de Sinaloa. Compré uniformes de la Policía Judicial Federal para algunos de nuestros hombres, para que pudieran moverse con libertad y controlar los puntos clave del aeropuerto. Y me encargué del pago. $1 millón en efectivo para el comandante de la Policía Federal en el aeropuerto, para que sus hombres desaparecieran convenientemente. $500,000 para el jefe de la zona militar, para que el ejército tardara al menos 30 minutos en llegar. Y una nómina especial de $50,000 para cada sicario. El día de la operación, el 24 de mayo, yo estaba en la suite de un hotel con vistas al aeropuerto, con una línea de radio segura. Era el centro de mando. El aire acondicionado zumbaba, pero yo sudaba frío. Escuchaba la comunicación en clave entre los equipos. Aquí vigía 1. El objetivo está llegando. Gran Marquís Blanco, placas de Jalisco, reportó uno de los vigías. Vigía 2, confirmo. El otro objetivo, el Chapo, está en la zona de espera del aeropuerto. Parece que su vuelo está demorado. Esa fue la primera complicación. Un retraso. Podría arruinar la sincronización. Ramón tomó la radio. Su voz era calma, gélida. No importa. La prioridad es el blanco. El del coche. ¿Entendido? Denle luz verde al equipo del estacionamiento. Que no se les escape. El del coche blanco es prioridad absoluta. Repito, prioridad absoluta. Lo que pasó después fue el infierno desatado. Los equipos se movieron con una precisión ensayada. El gran marquís blanco del cardenal entró al estacionamiento y fue emboscado de inmediato. Recuerdo los gritos en la radio. ¡Fuego! ¡Fuego sobre el blanco! ¡Ahora! Se escuchó el estruendo ensordecedor de los AK-47, una tormenta de metal que desgarraba el aire. Un sonido que nunca, jamás, voy a olvidar. Dispararon más de 100 veces sobre el vehículo. 14 de esas balas impactaron en el cuerpo del cardenal. No había posibilidad de error. Simultáneamente, otro equipo desataba un tiroteo en otra parte del aeropuerto para crear la distracción, simulando el enfrentamiento con la gente del Chapo.
quien, en medio de la confusión, logró escapar. En la radio era el caos. «¡Se nos pela el chaparro!», gritó alguien. La voz de Ramón cortó la estática. «¡Dejen al chaparro!». Aseguren el paquete principal. Que nadie salga vivo de ese coche. Unos minutos después, que parecieron una eternidad, la voz de El Tiburón sonó en mi radio, tranquila, profesional, como si reportara el clima. «El paquete ha sido entregado, licenciado. El trabajo está hecho». En ese momento, apagué la radio. Me senté en el borde de la cama y vomité en la alfombra. Habíamos asesinado a un príncipe de la Iglesia Católica por orden del gobierno mexicano. Y el mundo entero se iba a tragar la historia de que fue un trágico accidente. Esa noche, mientras veía en la televisión al presidente de la República, a todos, condenando con rostros graves el terrible suceso y culpando a la violencia irracional del narcotráfico, sentí un asco insuperable por mí mismo. Yo había sido el arquitecto de esa mentira, y esa mentira me iba a perseguir hasta el final de mis días. Punto de inflexión. La cuenta que no cuadró. El asesinato de Posadas Ocampo, lejos de ser un problema, nos consolidó. Paradójicamente, nos hizo intocables. Le habíamos hecho el trabajo más sucio al poder, y ahora el poder nos debía favores. Pero yo había cambiado. Algo dentro de mí se había roto para siempre. Empecé a ver fantasmas en todas partes. El rostro del cardenal en las portadas de los periódicos. La mirada inquisitiva de mis hijos. El cinismo de Benjamín y la brutalidad de Ramón me empezaron a parecer insoportables. Una noche, durante la cena, mi esposa Elena me tomó la mano. «Arturo, te veo muy cansado, distante. ¿Pasa algo en el trabajo?». Sus ojos estaban llenos de una genuina preocupación que me partió el alma. Le mentí. Le dije que era el estrés, un par de auditorías complicadas, pero ella sabía que algo iba mal. Esa noche la vi rezando en nuestra habitación antes de dormir, y me sentí como un demonio observando a un ángel. El punto de no retorno, sin embargo, no fue un evento espectacular. Fue algo pequeño, casi insignificante, pero que me reveló la verdad de mi posición. Tenía un protegido, un joven contador brillante llamado Javier, al que estaba entrenando. Era como yo había sido, listo, ambicioso, pero todavía con algo de luz en los ojos. Un día, cometió un error. Un desvío de unos $20,000 en una transferencia que no pudo justificar de inmediato. No los había robado. Fue un simple error en una triangulación, un fallo en el sistema que yo mismo había diseñado. Me llamó, asustado. «Licenciado, no encuentro un asiento contable. El dinero no aparece». Le dije que se calmara, que lo arreglaríamos. Pero Ramón se enteró antes de que yo pudiera hacerlo. Lo citó en una bodega en Otay. Cuando me avisaron y llegué, ya era demasiado tarde. Javier estaba muerto en el suelo de cemento. Lo habían torturado. Ramón estaba ahí, limpiándose las manos manchadas de sangre con un trapo. Me miró, sin una pizca de remordimiento. «Para que aprendan a no robarle al patrón, licenciado. La lealtad es lo primero». Miré el cuerpo del joven. Pude haber sido yo. En ese instante comprendí que no había familia, no había lealtad. Éramos activos, números en una libreta. Y cuando un número no cuadraba, se borraba. Esa noche, en la soledad de mi estudio, me derrumbé. ¿Qué me había pasado? ¿En qué momento me convertí en esto? Miré mis manos, las mismas manos que ayudaban a mis hijos con la tarea, y vi la sangre de Javier, del comandante Ochoa, del cardenal. Me senté en la oscuridad durante horas, en un monólogo interno silencioso y desesperado. «Tienes que salir.
me decía una voz. Esto no es vida, es una muerte lenta. Un día será Mateo quien cometa un error en la escuela. Y Ramón decidirá que es un cabo suelto. Un día Elena te mirará de la forma equivocada. Y Benjamín decidirá que eres un riesgo. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de padre? ¿Vas a arrastrarlos contigo al infierno? La otra voz, la del miedo, respondía. No puedes salir. Es imposible. Te casarán hasta el fin del mundo. Saben dónde vive tu familia, tus padres, todos. Quedarte es un riesgo. Irte es un suicidio seguro. Aquí, al menos, estás vivo. Sobrevives. Eres el licenciado. Eres intocable. Pero la imagen del cuerpo de Javier en el suelo fue más fuerte. No era intocable. Era útil. Y la utilidad, como la vida, tiene fecha de caducidad. Esa noche tomé una decisión irrevocable. Iba a salir. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a escapar. Empecé a prepararme en el más absoluto secreto. Fue el plan más peligroso de mi vida. Durante casi un año, llevé una doble vida esquizofrénica. De día, era el leal licenciado. De noche, era un hombre desesperado construyendo su ruta de escape. Abrí cuentas secretas cifradas. Desvié pequeñas cantidades de dinero, migajas que nadie notaría en un océano de millones. 50,000 de una operación, 100,000 de otra. Lo escondía dentro de capas y capas de empresas fantasma, usando las mismas técnicas que ellos me habían enseñado. Logré acumular casi 10 millones de dólares. Conseguí nuevas identidades para mí y mi familia. Pasaportes canadienses impecables. Compré una pequeña propiedad en la Columbia Británica. Tenía un plan de evacuación detallado. Un jet privado que me esperaría en un aeródromo clandestino en Sonora. La noche de mi escape estaba fijada. Una semana antes, había enviado a Elena y a mis hijos a Vancouver con el pretexto de unas vacaciones. La despedida en el aeropuerto fue la más difícil de mi vida. Los abracé sabiendo que existía una posibilidad real de que no los volviera a ver. Pórtense bien, háganle caso a su mamá. Los amo más que a nada en este mundo, les dije, con la garganta anudada. Mateo me preguntó por qué estaba llorando. Le dije que era porque los iba a extrañar mucho. El plan era simple: salir de mi oficina, conducir las 4 horas hasta el aeródromo, subir al jet y desaparecer. Tenía una maleta con 2 millones en efectivo y los documentos. Estaba a punto de lograrlo. Salí del edificio. El aire frío de la noche nunca se había sentido tan fresco. Me subí a mi auto y arranqué. Pero al tomar la carretera federal 2 hacia Mexicali, noté unas luces detrás de mí. Un par de camionetas Suburban negras. Aceleré. Ellas aceleraron. Mi corazón empezó a latir con la fuerza de un martillo. No eran de Ramón. Eran modelos americanos, los preferidos de las agencias federales gringas. En una recta desolada, me cerraron el paso. Hombres armados hasta los dientes, con chalecos con las siglas de la DEA, me rodearon, gritando órdenes en inglés. Mi escape había terminado. Durante el interrogatorio, en una sala gris en San Diego, me di cuenta de que sabían demasiado. Sabían de mi plan, la hora, la ruta. El agente que me interrogaba, un hombre llamado Dave, me aclaró las cosas con una sonrisa cínica. Arturo, no te molestes en buscar al traidor. Tus propios jefes nos llamaron. Benjamín Arellano Félix hizo un trato. Tu cabeza a cambio de que quitáramos un poco de presión en la garita de Otay. Fuiste un regalo de paz. El suelo desapareció bajo mis pies. Me habían vendido. Mis patrones, mi familia, me habían entregado en bandeja de plata. Era la solución perfecta para ellos.
se deshacían del testigo más peligroso sin mancharse las manos. En ese momento, en esa sala fría, mi lealtad, o lo que quedaba de ella, se hizo cenizas. Ellos me habían traicionado. Ahora me tocaba a mí. Empecé a hablar. Les conté todo. Y aquí estoy, de vuelta al presente, a esta celda. Han pasado más de 20 años. Benjamín está en una prisión como esta. Ramón está muerto. El imperio de los Arellano Félix es polvo. Pero el sistema que los creó, la maquinaria de corrupción que ordenó la muerte de un cardenal, sigue intacta. Cambian los nombres, los cárteles. Pero el juego es el mismo. Por eso hablo ahora. No busco perdón. Para gente como yo, no hay redención. Hablo porque me cansé de su mentira. La mentira oficial de que el cardenal Posadas fue una víctima accidental. No lo fue. Fue un hombre valiente que desafió al sistema, y el sistema lo aplastó. Y les hablo a ustedes, a los jóvenes tentados por esta vida. Mírenme a mí, escuchen mi voz desde esta tumba. Yo lo tuve todo. Dinero, poder, respeto ganado a base de miedo. Y lo perdí todo. Mi familia vive con otro nombre, y para ellos estoy muerto. Mis hijos crecieron sin padre. Mi nombre es una mancha. Estoy encerrado en una caja de la que solo saldré en un ataúd. Este es el verdadero final del camino. No hay yates, no hay mansiones, no hay corridos que valgan la pena. Solo hay esto: soledad, arrepentimiento y el sabor a ceniza de una vida desperdiciada. En este negocio no hay honor, no hay lealtad. Solo hay números en una libreta manchada de sangre. Y al final, tarde o temprano, tú eres el número que no cuadra. Tú eres el asiento contable que hay que borrar. Si alguna vez esa vida les parece atractiva, recuerden mis palabras desde esta tumba de concreto. De aquí, de este mundo, no hay salida. Solo diferentes tipos de celdas. Y yo, créanme, estoy en la más real de todas.